Gracias por continuar con nosotros. Esto es Revista de Noticias. En este segmento de entrevista, pues estamos muy bien acompañados. Nuestro invitado nació en la ciudad de Santiago, fue fiscal de su ciudad, pero también procurador de la República Dominicana. Hoy aspira y es precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Está con nosotros Francisco Domínguez Brito, a quien les damos la bienvenida a esta Revista de Noticias. ¿Cómo se siente? Gracias, es un honor estar aquí en esta Revista de Noticias. Para mí de verdad que significa mucho y sobre todo nuevamente estar contigo. Hemos compartido tanto. Así es. De verdad que significa mucho. Qué bueno, Francisco, tenerle por acá en esta ciudad donde hay tantos dominicanos, y nosotros tenemos entendido de que está varios días por aquí, que ha hecho muchos recorridos en diferentes estados. ¿Cómo me le han tratado por esos lares? Mira, muy feliz aquí en Nueva York, en los Estados Unidos. Ya hemos celebrado actividades en New Jersey, en Filadelfia, en Washington, aquí mismo en Nueva York. Nos faltan algunas actividades más. El fin de semana próximo estaremos en Massachusetts, en Lawrence. Indudablemente que ha sido una estadía sumamente maravilloso, donde todo ha sido como perfecto. Hemos articulado los equipos de trabajo de cara a la elección de la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Hemos trabajado mucho con nuestro orgullo de ser PLDista, de haber dejado una obra en la República Dominicana, de ser humilde para corregir errores, pero ser valiente y con coraje para seguir haciendo propuestas que transformen nuestra República Dominicana. Es decir, que de aquí salimos con el mejor equipo que pueda tener candidato presidencial alguno en la República Dominicana, y yo diría que en todos los tiempos, porque es un equipo unificado en todo el sentido de la palabra. Así es que nos abocamos a la elección del candidato presidencial y sobre todo la meta, ganar las elecciones presidenciales en el 2024 y retomar en la República Dominicana un sendero de progreso, de construcción de obras, de estabilidad económica, de estabilidad de los precios, que verdaderamente sigamos avanzando. Francisco, en un gobierno suyo, ¿de qué forma combatiría usted la inseguridad que existe en nuestro país y cómo usted combatiría también lo que nos está arropando en estos momentos, la corrupción? Fíjate que el crimen básicamente en la República Dominicana, el que más nos golpea, está muy relacionado con los robos y los atracos, sobre todo en materia de ese delito que ocurre con motocicletas y a mano armada. Personalmente creo que el mayor estímulo para estos muchachos que se dedican a ello, muchas veces ni siquiera por necesidad de hambre o mucho menos, es básicamente la incapacidad en la investigación que existe. He propuesto una nueva policía de investigación, un nuevo sistema de reclutamiento solamente de profesionales, un sistema de evaluación de entrada donde el polígrafo o detector de mentiras sea vital para poder entrar a la institución, un programa de formación en tercer lugar para ellos en el área de investigación criminal, que verdaderamente se preparen con las nuevas tecnologías que se dispone. En cuarto lugar, un sistema de evaluación de desempeño. No es posible que en los Alcarrizos, por ejemplo, ocurran 10 homicidios y que tengamos 7 sin resolver. Si constantemente cada mes ocurren determinados robos en un área, tiene que haber una evaluación sobre la resolución o la solución, para usar un término más correcto, de esos homicidios. Como presidente de la República sé lo que hay que hacer. Lo he propuesto en muchas ocasiones. Empezamos un proyecto de esa naturaleza que yo le llamé el pequeño FBI. Como presidente lo voy a hacer en toda su dimensión. Estoy hablando de 3.000 hombres y mujeres élites, dominicanos y dominicanas formados, preparados, honestos, que trabajarán muy duro, muy duro, para erradicar la delincuencia en la República Dominicana. Con un PLD, vamos a llamarlo, que está dividido en estos momentos y sacudido por varios casos de corrupción del pasado gobierno de Danilo Medina, ¿qué haría usted como candidato para cambiar la percepción que tiene el pueblo de cómo está sumergido el PLD en estos momentos? Mira, el PLD hoy está en un proceso de renovación, designó un nuevo comité central, un nuevo comité político, estamos validando todos los comités de bases, estamos haciendo
todo el proceso de elección de los presidentes municipales, con presidentes provinciales. Igual hemos elegido las secretarías. Hay un PLD hoy con la cabeza en alto. Hay casos que sí que nos han golpeado, pero eso no significa que el PLD baje la cabeza. No la va a bajar. El PLD es un partido conformado por hombres y mujeres honestas, trabajadoras, orgullosas de haber servido a la gente más necesitada. Si alguien cometió un error, tiene que asumir la responsabilidad. Pero no vamos a bajar la cabeza. No vamos a bajar la cabeza de un gobierno que se le ha ido de las manos, por ejemplo, los precios o los artículos de primera necesidad, donde nunca antes en la historia habíamos tenido el pollo a más de 100 pesos, donde el aceite se ha multiplicado, donde los materiales de construcción hoy son casi inaccesibles. El PLD no va a bajar la cabeza ante tantas mentiras que se le habló al pueblo dominicano. Le dijeron que iban a dar la doble en la solidaridad y fue mentira. Le dijeron que iban a dar 10,000 pesos mensuales a los desempleados durante la crisis económica y también fue mentira. Pero también dijeron que le iban a dar $500 de salario mínimo a los policías y a los militares y conquistaron muchos familiares y eso también fue mentira. Ni hablar de la mentira que dijeron de bajar los artículos de primera necesidad. Decían que era imposible que el arroz estuviera tan caro y hoy está 2 veces más de como lo dejaron, el aceite 2 veces más de como lo dejaron, todos los artículos 3 y 4 veces más de como lo dejaron. Pero donde la gota rebosa es con la política de endeudamiento. Dijeron que no iban a tomar más prestados y mintieron. Han tomado casi 12,000 millones de pesos, casi 1,000 millones de dólares, casi 1,000 millones de dólares mensuales, esos son 33 millones de dólares diarios, esos son 2,000 y pico de millones de pesos. Ese es el presupuesto de varios ministerios como el de Administración Pública, o el de Trabajo, o el de la Juventud, o el de la Mujer. Y eso solamente en un día, o sea, se gasta el presupuesto de un día, del presupuesto de un año entero de un ministerio. Pero también se prometió 50,000 viviendas y no han puesto un solo blog. Y lo que uno más se pregunta es, ¿y entonces? ¿Qué se ha hecho con esos 12,000 millones de dólares? ¿Dónde están? Si no hay una carretera, si no hay un autobús nuevo, si no hay un hospital nuevo, si no hay una escuela ni un aula nuevo, si lo único que están inaugurando son aquellas cosas que ya nosotros inauguramos, como el acueducto de Cienfuegos o determinadas obras que también habíamos nosotros inaugurado y que lo están haciendo nuevamente, realmente pasando, yo diría que vergüenza. No, el PLD está aquí luchando, trabajando y va a seguir trabajando. Francisco, en ese sentido, podríamos decir, fueron 20 años del gobierno del PLD y el partido de gobierno hoy día lo que tiene es 1 año. Pero en ese sentido, ¿qué haría Francisco Domínguez Brito para volver a recuperar esa esperanza que el pueblo tenía en el PLD? Tienes razón, pero tienen 1 año y 1 año es el 25% del mandato presidencial y ya le queda solamente un 75% y no han hecho nada. Y hoy están sometidos a un gran escándalo donde una gran cantidad de congresistas y de políticos y ligados al partido de gobierno se están viendo envueltos en un escándalo como nunca antes había sucedido en la República Dominicana. Carteles del narcotráfico con sede aquí en Nueva York y con sede en Miami han sido los que han financiado en gran medida las campañas congresionales de la República Dominicana y la campaña del Partido Revolucionario Moderno. En su momento yo hice las observaciones del lugar y hoy el tiempo me ha dado la razón. Lo que estamos viendo es sumamente peligroso porque es casi es muy duro la palabra que voy a usar, no me gusta usarlo, pero el PRM se está casi convirtiendo en un narcopartido porque gran cantidad del dinero que usaron en la campaña electoral, y hablo de millones de pesos, fueron obtenidos de dinero sucio de las calles de aquí, de Nueva York. Precisamente yo le tengo una pregunta de ese fueron punto. aquí en el Bronx, donde se vendieron esa cocaína o esa heroína, fue aquí en el Alto Manhattan, donde se lavó ese dinero y se puso en caletas o en maletas o en barricas de esas que se mandan para comida o con ropa. Fue en cada uno de barrios de Brooklyn,
donde también se empapeló dinero y se llevaba en los bolsillos dándole a personas como mula. Y ese dinero de aquí fue el que se utilizó allá en gran medida para ganar elecciones por parte del partido de gobierno. Ellos deben explicar, ellos deben rendir cuenta de esta situación. Estamos envueltos en muchos casos de corrupción, sobre todo ya que tenemos un Congreso involucrado, donde legisladores le han patrocinado toda su candidatura, pero no solamente legisladores, sino también otros candidatos, no solamente del partido de gobierno, sino de todos los partidos en el Congreso. No, son del partido de gobierno, todos son del partido de gobierno, y peor. Yo quería preguntarle... El run run, y perdóname que te interrumpa, ¿tú sabes cuál es el run run? Que hay una gran cantidad de senadores que no pueden viajar a los Estados Unidos porque no le autorizan la entrada. El PRM debe explicar eso, debe decirle al país si eso es verdad o es mentira. Ellos deben explicarle la gran cantidad de diputados que están envueltos en este caso, pero no en este caso que le han denominado Falcón, sino en el anterior caso que está en Miami, en la Florida, y que no necesariamente es el cartel que trabajaba en Nueva York, era un cartel diferente, con distribución de droga diferente, con mecanismos de recaudación y de lavado de dinero de manera diferente, violentando todo lo concernente a la Convención de Viena, a la Convención de Palermo, a la nueva ley de lavados de activos que existe en la República Dominicana y en consecuencia también violando la ley electoral. Fíjate que lo que está sucediendo es que los carteles organizados que no tienen nada que envidiarle a carteles como el de Sinaloa o a cualquier otro cartel mexicano, en República Dominicana han decidido incursionar en la política, repartir mucho dinero entre la gente más pobre y tratar de conquistar con ese dinero y con muchas mentiras a la población dominicana. Y eso pone en riesgo la institucionalidad, eso pone en riesgo enormemente a la clase política. Los dirigentes del PRM, que fueron del PRD, que tenían esa vocación democrática de Peña Gómez, esa vocación democrática por las libertades individuales, esa vocación democrática por la lucha de la justicia social a través de aquellos discursos de la Internacional Socialista, todo eso se fue a la porra. Lo que valía era si tenías dinero o no, y por eso todos los candidatos no fueron los hombres y mujeres o los jóvenes hijos o allegados o formados en esa tradición del Partido Revolucionario Dominicano de Peña Gómez y de grandes hombres y mujeres. No, son todos ligados a otras operaciones financieras, sea directamente en el área de bienes raíces o en las bancas de apuesta. Hoy estamos pagando, hoy está en riesgo la democracia de la República Dominicana cuando un partido, que reitero, no me gusta utilizar esta palabra de narcopartido, asume la dirección del Estado y se ve envuelto en el escándalo más grande que haya vivido la República Dominicana en toda la historia. Entonces, con relación al ¿cuál es su narcotráfico? sentir y qué usted piensa que podría hacer el ciudadano para poder elegir a sus representantes y sobre todo el dinero que la Junta Central Electoral otorga a los partidos políticos precisamente para evitar de que se involucren en el narcotráfico? Hay que tener cuidado, la ciudadanía tiene que tener cuidado. A veces tomamos decisiones que al final lo único que se produce es el arrepentimiento. Fíjate que una democracia se cultiva poco a poco, pero se cultiva y se desarrolla en la medida de que el dirigente político planifica, no improvisa. El dirigente político hace lo que tiene que hacer en función de los intereses de una sociedad. Yo estoy aspirando a la presidencia de la República y nunca quisiera verme ligado a escándalos de esa naturaleza. Pero más que nada, nunca quisiera ni pretendo ser presidente por vanidad, por salir en los medios de comunicación, por tener una foto en Twitter. La gracia de ser presidente de la República es trabajar por la gente, ayudar por las comunidades dominicanas en República Dominicana, pero también por la comunidad dominicana en los Estados Unidos. He dicho que aquí hay muchas decisiones que hay que tomar en la cotidianidad de los dominicanos y de las familias nuestras que viven aquí, que tienen que ver más allá no solo de servicios más ágiles y más baratos en pasaportes o en actos notariales, que tienen que ver con asistencia judicial a
tantos dominicanos y dominicanas que hoy, por asuntos que no son de naturaleza puramente criminal, incluso son deportados bajo el análisis de una ley que se aprobó hace aproximadamente 10 años en los Estados Unidos, donde yo personalmente recibí a una gran cantidad de dominicanos que habían cometido un delito de tráfico hace 30 años y de noche a la mañana fueron deportados hacia la República Dominicana, dejando casi en un estado de indefensión a su familia, a sus nietos que aquí vivían. Como presidente voy a trabajar con esa cotidianidad de garantizar los contactos en la República Dominicana para que si hay algún problema judicial en la República Dominicana, una invasión de propiedad, un engaño, cualquier tipo de situación, que el dominicano tenga a quien llamar, a quien recurrir y que haya una respuesta. Pero tal vez donde más trabajaría, y algunos de los que me están viendo pudieran decir que, bueno, no es competencia de un presidente dominicano intervenir en eso, yo le diría que sí, que es competencia y será competencia. Yo quiero que los hijos de los dominicanos aquí, poner un granito de arena con ellos para que defiendan los valores de la dominicanidad, los valores de la solidaridad, del trabajo, que sepamos que es vital estudiar, formarse, que es vital dar ejemplo de lo que nosotros somos. Aquí hay muchas tentaciones, las drogas, el dinero, la tentación incluso de cruzarse de brazos y esperar la ayuda gubernamental. Eso no conduce a nada en el crecimiento personal de un ser humano. Lo que conduce es trabajar muy duro, defender nuestros valores y yo lo voy a promover. No puedo dejar de pasar esta oportunidad para hacerle esta pregunta, porque en los últimos días nos hemos enterado de que personas sin tener causa alguna han sido detenidos, privados de su libertad, sin tener un expediente y sin ser pasado por un juez. Usted, que ha sido procurador, que ha sido fiscal y conoce de estas leyes, ¿qué podría hacerse para que no vuelvan a ocurrir hechos así? Personas que pasaron muchísimos años presos, 15, 20 y hasta 30 años, para ver la debilidad que tiene el Poder Judicial en nuestra República Dominicana. Mira, el Estado de Derecho es fundamental y yo estoy proponiendo una nueva ola de reforma judicial. Una ola de reforma judicial que implique fiscales mucho más preparados y más formados, elección de la Suprema Corte de Justicia con un criterio más institucional, composición del Consejo Nacional de la Magistratura mucho más abierto y menos politizado. Promoveré una gran reforma en todo el sistema de justicia penal y civil. Pero yo te reitero, y no quiero dejar de lado la oportunidad que me das de dirigirme a la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Nosotros somos hombres y mujeres dominicanos y dominicanas que sentimos orgullo de lo que somos. Nosotros somos un país diferente porque el dominicano es sencillo, es trabajador, es solidario como nadie, se quita la comida de la boca para el vecino si lo necesita. Pero también la República Dominicana, aquí la diáspora necesita el apoyo de su gobierno y yo lo voy a hacer. Y las familias dominicanas necesitan el apoyo de su gobierno y yo lo voy a hacer. Usted es precandidato a la presidencia de la República Dominicana, como también estuvo aquí recientemente otro precandidato que es nuestro querido amigo, suyo, mío, Abel Martínez Durán, estuvo por aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es ese interés ahora actualmente de estar buscando a los dominicanos que estamos por acá, por esta área? Porque no hay nada más importante que nuestros hijos que están aquí, nuestros primos, y tener nuestros ese acercamiento tíos. con ellos. Yo creo que todos tenemos un familiar aquí. Yo tengo mis tíos, yo tengo la familia de mi esposa, mi familia, yo tengo tanta gente aquí. Cuando algo sucede en Nueva York, sucede en República Dominicana. Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, fueron casi 100 familias dominicanas las que lloraron. Cuando la guerra de Irak, fueron decenas de dominicanos que estaban de servicio en el ejército, en el Army, que murieron. Cuando recientemente hubo un atentado terrorista en Kabul, alrededor del aeropuerto, en Afganistán, donde murieron 12 soldados norteamericanos, había una dominicana. Es decir, que casi el 10% del sufrimiento de los cuerpos militares en una operación de ese tipo le correspondió a la sangre nuestra, a la sangre dominicana, al dolor dominicano. Lo que aquí ocurre, nos ocurre a nosotros
y veré a los Estados Unidos siempre como una nación que es parte de nosotros. Ellos dirán, bueno, Dominicana es parte porque los americanos son más grandes. No, yo creo que Nueva York es de los dominicanos, Filadelfia es de los dominicanos, muchas ciudades aquí es de los dominicanos. Tenemos alcaldes, concejales en muchas áreas y pequeñas ciudades que son de los dominicanos, y tenemos que luchar para que seamos siempre, siempre una sola nación. Las ciudades de aquí, las ciudades de allá. Volviendo a lo del Ministerio Público, a mí me gustaría escuchar de su voz su opinión sobre el Ministerio Público independiente, si en verdad es independiente total o que usted... Lo que da la independencia de la justicia, sea jueces o fiscales, es en primer lugar el criterio de selección. Eso se hace a través de la carrera del Poder Judicial o la carrera del Ministerio Público. Quien implementó y quien aprobó la carrera fue el Partido de la Liberación Dominicana. Quien implementó la carrera del Ministerio Público fue Francisco Domínguez Brito como procurador. Hoy puede cambiar un titular, mañana vendrá otro, siempre vendrán otros. Pero la institucionalidad se formó cuando se sembró esa semillita y hoy pueda germinar y dar árboles más fuertes. Eso no significa que para ahí. El Ministerio Público necesita renovarse constantemente, evaluarse, profesionalizarse. Los jueces necesitan igual evaluarse, profesionalizarse, pero ambos necesitan ser siempre, siempre, fundamental que así sea, observados por una autoridad, que en este caso tendrá que ser el Consejo Nacional de la Magistratura, que es mi propuesta de cara a las nuevas reformas que se avecinan y que probablemente nos corresponderá a nosotros impulsarla. ¿Por qué los dominicanos tienen o deben votar por Francisco Domínguez Brito? Yo no diría que deben, no me parece. Simplemente le digo a los dominicanos y dominicanas, aspiro a un gobierno decente, trabajador, honesto, humilde. No aspiro a ser un presidente que entienda que la fama sea lo más grande, que me sienta por encima de todo el mundo. Creo en el diálogo, y con el diálogo yo entiendo que podemos solucionar más cosas que con el autoritarismo. Lo que le presentamos al país, todo este equipo, es propuestas muy claras: educación de más calidad, una medicina más preventiva, una seguridad ciudadana más efectiva, una seguridad social, seguro médico y pensiones realmente de mayor acceso a los más pobres, la posibilidad de que un pensionado pueda tener un seguro médico cuando termine de trabajar. Lo que ofrecemos a la nación es verdaderamente una transformación en cuestiones más profundas y trascendentales, aquellas que tienen que ver con el ser humano, aquellas que tienen que ver con nuestros hijos y nuestras hijas. Yo quiero ver a nuestros muchachos siendo scout, yo quiero a nuestros hijos en las escuelas visitando el Pico Duarte, las montañas o los ríos, como los tiempos atrás, para que amen el medio ambiente y defiendan que a nadie se le ocurra tirar una botella en un río o en una autopista. A mí me gustaría ver a nuestros jóvenes participando del teatro, de la poesía, pero participando también de los valores, respetando la bandera, respetando el himno nacional, entendiendo que la convivencia de una sociedad depende de aquellos valores que nosotros podemos cultivar. Y trabajaría muy duro en eso. No es que ustedes deben votar por mí, es simplemente que yo les presento una opción. Y entre todas las opciones, nuestra opción es la que entiendo y creo, y que estoy convencido puede ser de mayor bienestar para la República Dominicana. No sé todavía, se abre el proceso, estamos en la discusión. ¿Cuándo son sus primarias? Quisiéramos que fuera el año que viene, es decir, que si se aprueba que sea el año que viene, que es la meta. Entramos en un proceso sumamente interesante, participativo. Veo que en ese proceso usted lleva una gran ventaja, porque en las elecciones pasadas usted era de los que estaba puntero para la... Y le agradezco mucho. El PLD tiene que agradecerle al pueblo dominicano que durante 20 años lo reconoció. Y yo personalmente tengo que agradecer enormemente al PLD el apoyo que nos ha dado. Me tocó, y lo digo con mucha humildad, ser el más votado en el comité político. Lo agradezco en el alma, de corazón. Ahora tengo que agradecer a la dirigencia de nuestro partido. Por ejemplo, aquí en Nueva York,
casi el 95% de la dirigencia de nuestro partido está apoyando este proyecto presidencial. En Filadelfia casi el 100%. En el único equipo de trabajo en la seccional de Washington es el que nosotros tenemos. En New Jersey realmente los mejores equipos de trabajo, los dirigentes políticos más importantes están apoyando este proyecto, y lo mismo puedo decir próximamente en Massachusetts. Es decir que verdaderamente agradezco como candidato a todo este equipo que está trabajando con nosotros, porque no es solamente un equipo bueno y trabajador, es simplemente también que es un equipo de grandes hombres y mujeres que quieren lo mejor para su país y para su nación. Bueno, señores, pues queremos darle las gracias a Francisco Domínguez Brito, quien ha estado con nosotros en esta entrevista. Le auguramos desde ya muchos éxitos por esta trayectoria por acá, y a ustedes muchísimas gracias. Continúen con nosotros porque todavía queda más en esta revista de noticias. Gracias, Francisco. Gracias, un fuerte abrazo.